Bien, buenas tardes, bienvenidas a el segundo programa del podcast del Bujío. Comenzamos nuestra andadura hace un mes aproximadamente y nos volvemos a ver las caras una tarde de agua y de viento. María Antonia Lole, Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer teneros a las 4 aquí y de charlar un poco sobre la vida, vuestra vida. Concretamente, que os hizo salir de Segura a unos destinos que, os llevaron lejos de casa y ahora nos contaréis cómo fue esa experiencia. Hoy la Asociación del Bujío quería hacer un homenaje a todas esas mujeres segureñas que tuvieron que dejar su pueblo para buscar un mejor futuro sirviendo. Uh-huh. Y bueno, hablando con la asociación, con la directiva de la Asociación El Bujío y concretamente con algún detalle más, con Ángel decidimos abordar esta temática que nos parece muy interesante porque en realidad yo hablo desde mi punto de vista personal. Seguro que vosotras sois enciclopedias que recogéis parte de la historia del pueblo de Segura de León en vuestras experiencias particulares sirviendo, si no me equivoco, las 4 en Sevilla. Sí. Las 4 estuvisteis en Sevilla, ¿no? Sí. Hemos intentado invitaros para que hubiese diferentes edades y ver cómo esa labor que desempeñasteis fue cambiando a medida que los años también iban que iban cambiando. Sí. Así que, sin más, María, ¿con cuántos años te fuiste y por qué? ¿Cuál fue la razón? Yo me fui con 13. Cumplí a los 14, salí de la escuela y entonces como antes era lo que había, o iba la que valía más, se ponía a estudiar, tu padre te lo podía pagar y entonces pues la que no valíamos para estudiar pues nos teníamos que ir a trabajar en donde fuera. Y aquí la gente se iba todo el mundo a Sevilla. Y entonces yo me fui con 13, cumplí a los 14 en septiembre porque fui a cuidar a un niño, chiquitito, un bebé. Y estuve 3 meses. Luego me vine y entonces una vez ya, pues ya te van saliendo, pues la gente te conoce, pues oye, que a ver si hay alguien de tu pueblo que se venga. Y entonces me fui ya a una casa con 2 niños, un matrimonio joven, 2 niños, y estuve 4 años interna. Y entonces, pues ahí, pues, lo que te va pasando, luego me puse mala, me vine, tenía 17 años y luego he estado, ya en la casa que estuve definitiva, estuve desde los 17 hasta los 31. Y bueno, conoces a mucha gente, haces más cosas, ¿no? A mí me dio tiempo a estudiar también, porque eran muchas horas, pero eso ya cuando ha ido evolucionando, porque al principio era muy difícil. Lo primero porque no habíamos salido la primera vez del pueblo y no conocías tampoco lo que era trabajar. Y también yo en mis años, por ejemplo, mis años eran los años 80 y 90, eran muy diferentes a los años de ellas, que eran unos años más difíciles. Yo conocía a mucha gente, por ejemplo, yo cuando llegué a Sevilla, que tenía 14 años, conocía a gente que estaban en las casas, mujeres pero muy mayores, de las que llevaban toda la vida, y entonces esas mujeres sí que habían sido mujeres muy maltratadas en el sentido de mucho trabajo. Nosotros ya éramos diferentes. Me ha llamado la atención un matiz, y es que las que no valíamos para estudiar nos íbamos. Sí, yo es creo que válidas eran, claro. pero... Sí, no, es que eso era una cosa en la familia que se recargaba. Tú no vales para estudiar, tienes que trabajar en lo que sea. Pero hablamos de el concepto de válida para estudiar, o es que no había otras oportunidades. No, Yo creo que no había otras oportunidades porque no había tantas becas, no había tantas cosas. Porque a lo mejor válida para estudiar también nos fuimos pero tú, muchas por ejemplo, a trabajar, pero con 13 años antiguamente tú terminabas octavo. Claro, y no había entonces, más. Claro, y tu padre si tenía, pues te ibas a Fregenal, al instituto. Y si no tenías, y tenías 2 hermanas que eran iguales, decidían por una de las 2, la que más valía. Entonces tenías que salir alguna, y además tus padres tampoco te iban a pagar las 2. Y yo, mi hermana, valía más para estudiar que yo, y al final estudió mi hermana más que yo.
Entonces yo pues me fui a trabajar y era lo que además que tus padres te decían o te tienes que ir o te vas porque en casa aquí, ¿qué vas a hacer? Además que te lo decían tú con 13 años. Yo la veo a mi hija ahora con 18 y la veo y digo, madre mía, y yo con 13 que me fui, ¿sabes? Y con 14 y ahora te dicen, es que los niños, digo, es que ha cambiado mucho la vida. Sí, yo la verdad no la mandaría nunca como me fui yo, pero yo es que jamás me arrepiento. De eso vamos a hablar ahora, claro, a ver si os arrepentís de algo de lo que fuiste. Es que Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cuál fue la razón por la que...? Por la razón esa, que hacía falta alguno de meter algo en casa y porque los padres no tenían tampoco, los pobres, para poder... ¿Cuántos erais en casa? Nosotros éramos 3. Y entonces pues yo era la mayor y me fui. Y me fui a Sevilla en el 70. Y bueno, yo tampoco digo ni que estuve mal ni que estuve bien. Yo estuve en un colegio, en el colegio de la Sagrada Familia, y yo no estuve mal. Se trabajaba mucho porque era un colegio que había internas y luego había para comer también. Las niñas tenían las que estaban en interna y las que iban de media pensión. Y claro, pues era todos los días, eso era todos los días. Desde las 7 de la mañana barriendo los patios hasta por la noche que terminaban de cenar y de eso. Eso era continuo, no era descansar un ratino a mediodía y ya está. Pero bueno, que lo llevamos bien, yo lo llevé bien, la verdad. Porque incluso yo me fui a otra casa, a Badajoz, antes de eso, y no pude aguantar, porque me puse depresiva y mala, y me tuve que venir. Se echaba de menos la casa. El médico que me vio ahí en Badajoz dice, usted lo que tiene es que añora a su familia. Digo, ¿y eso qué es? Dice, pues que no, que usted quisiera estar... Digo, hombre, claro que quisiera estar con mi familia. Mucha gente pero que yo ya ni comía y devolvía. Ya me dijo la señora misma, coge y te vas a tu casa porque yo así no te voy a tener aquí. Así que me vio don Alejandro Casillas, que eran los Casillas esos, los médicos de Badajoz famosos, pues el padre fue el que me vio, que era el médico de cabecera. Dije, pues, no. Pero luego en Sevilla yo tenía compañeras del pueblo y yo estaba como más no estaba arropada. Tan sola, no estaba tan sola. Y parece que eso a mí Claro. Es que en una casa, me valía. En una casa sirviendo, cuando a lo mejor acabas de hacer las tareas, pues tú te tienes que ir a tu habitación. Tu habitación es la que está, la más chica, la que está en la cocina, la que no tiene a lo mejor ni tele, porque yo también fui más tarde que ella a trabajar, que mi hermana. Y no teníamos tele y no teníamos nada. Entonces tú te ves como aislada. Entonces, claro, por eso ella en el colegio estuvo mejor. Porque tenía compañeras. Claro, y claro. ¿Coincidisteis las dos en Sevilla? No. Ella ya se diferentes. vino de Sevilla, no me acuerdo por qué exactamente, por el colegio, ¿por qué? Porque dejó, ¿por qué te viniste tú? No, por medio de la ministra que vino de Barcelona, una monja que nos puso a parir, porque tenía que ser todo lo que ella dijera, como ella lo dijera, y hacer, vamos... Era un régimen muy estricto y... Sí, esa catalana nos puso a nosotros muy derecha. Y entonces pues nos cogió un día malamente y se vinieron, y nos vinimos dos. Ramona, una prima de mi prima, Antonia y yo, nos vinimos las dos. Y yo luego, pues estábamos ya en casa, yo estuve aquí trabajando en unas máquinas de tricotar, que hacíamos braguitas de hilo, y eso falló. Y entonces la hermana superiora de las hermanas de la Cruz, que estaba aquí, fue la que nos llamó para un hermano suyo, para Sevilla. Nos llamó a ella y a mí. Pero ella ya había tenido la experiencia de Badajoz, que se tuvo que venir con los nervios y de todo eso. Y entonces, pues, cuando fuimos que nos llamó la hermana superiora, cuando luego fuimos a hablar con ella, por la que decidí de irme fui yo. Y me fui con un hermano de ella, que era médico, y yo pues estuve allí los 4 años y pico que estuve trabajando en la misma casa. Estuve hasta que me vine para casarme. Y eso, pues también porque estábamos también otra vez los 3 hermanos en casa y bueno, todos arrimábamos el hombro como podíamos, pero claro,
Cuando ya me salió a mí eso de Sevilla, lo de las máquinas esas de tricotar había dado en quiebra también, pues yo no lo dudé. Me cogí y me fui. Me fui con 18 años. Así Antonia, ¿tú? Yo me fui con 15 a Sevilla. Lo mío estaba como más fácil porque tengo una hermana mayor, 3 años, y estaba ella allí, entonces me fui con ella. Era una casa que había 7 niños y yo tenía 15 años y a lo mejor la mayor de las niñas era de mi edad. Pero vamos, fenomenal, los señores fenomenal, muy bien, muy bien. Y yo hacía de comer y llevaba a los niños al colegio, los bañaba y esas cosas. Luego por la tarde teníamos un ratito libre, a lo mejor 1 hora o 2, para hacer lo que quisiéramos, pero dentro de la casa. Dentro de la casa, claro. Entonces, por ejemplo, a mí allí había una biblioteca muy buena, a mí me inculcaron la lectura. Encima la señora de la casa preguntaba luego a ver un resumen de lo leído. A mi hermana, por ejemplo, que estaba conmigo, le encantaba coser y se sacó el título de modista, que de eso vivió luego toda la vida. Y estuvimos muy bien. Luego, en el verano, nos íbamos a Santander a pasar verano con una hermana de ella que llevaba también otros 6 niños. Familias numerosas. Y era una familia pues que nos juntábamos casi 20 entre unos y otros. Madre mía. Pero bueno, muy bien, los niños fenomenal. Poníamos una bandeja grande con bocadillos, 2 bocadillos para cada uno de cada clase. Nos íbamos a la playa. Vamos como la familia totalmente. Nosotros, en cambio, vivíamos en un chalet y arriba estaban todos los dormitorios, incluidos los nuestros. Sí, estaban. Nosotros, la verdad que yo no puedo hablar mal para nada, fenomenal. Yo en la familia donde yo estuve tampoco puedo hablar más, porque la verdad que eran buena gente. Sí. Pero sí, las distancias esas sí que siempre las notábamos. Sí, luego también... Que a lo mejor teníamos el salón. Esta mañana se lo comenté así, y teníamos el salón, yo dejaba la puerta abierta porque estaba un programa de eso de José María Íñigo, de aplauso, dejaba la puerta abierta para yo poder ver programa, pero cuando yo estaba sirviéndole ya la cena y esto y lo otro, cuando ya se levantaban, le daban a la puerta y nos quedábamos la tata, porque yo tenía una mujer mayor que trabajaba también en la casa, además venía de haber estado trabajando con la madre de la señora donde yo estaba, y nos quedábamos, pues eso, era una señora muy mayor, y nos echaban la puerta, y ya pues yo no podía seguir viendo el programa de música de ese también que me gustaba, porque la tele no la veíamos nosotros. Veníamos a Segura una vez al año. Bueno, no, nosotros veníamos ya... No, yo venía más. Yo venía más. Nosotros cada 15. En Navidad... Un día de San Isidro, por ejemplo, y luego el mes de agosto. O sea, que no... Yo 3 veces, en Navidad, en Nochebuena, en Navidad, en Semana Santa y en el verano, que cogíamos lo que los niños no estaban en el colegio, cuando ya hacíamos la limpieza de todo el colegio, pues nos veníamos el mes de julio... Sí. Lo que sí que julio es verdad, no, agosto casi ya y septiembre. Que si te iba a trabajar con una familia que tuviera niños, se trabajaba mejor. Porque claro, los niños eran matrimonios más jóvenes, entonces tú lo que cuidabas era a los niños, pues tú ibas a todos los lados donde iban los niños. Claro. Los niños iban a la feria, pues allí que ibas tú, a la playa. Entonces era más fácil. Lo que pasa que claro, que luego después estaban la familia por parte de ellos, la madre de ella, la madre de él, y ahí sí que había siempre muchísima diferencia. Cada uno si tú entrabas con los niños, a ti no te dejaban entrar. Tú te quedas, ¿sabes? Entonces ellos sí que eran, la gente más mayor siempre eran mucho más clasistas con nosotros. Pero la gente, los matrimonios jóvenes que tú trabajabas con ellos, no. Yo el matrimonio donde yo trabajaba, también tenía 3 hijos, pero la tata venía muy de antiguo, y entonces esa me decía a mí ciertas cosas que a mí me chocaban, porque a lo mejor me decía... Y tú sabes si te pertenece, yo qué sé, pues hacíamos la cena para los niños, le hacíamos la tortilla francesa, lo que comieran y esto. Y yo a lo mejor me hacía una tortilla de 2 huevos, porque claro, pues, con la edad que tenía, pues tienes hambre y comes bien, ¿no? Y me decía, ¿tú sabes si te pertenece comerte una tortilla de 2 huevos? Y yo decía, pues no sé. Porque ella estaba muy chapa a lo de antes. Porque claro, es que esa señora era...
habían nacido la señora mía y otras 2 hermanas que eran mayores, habían nacido estando ella trabajando en esa casa. Claro. Y luego, de como hecho... era la vida así, éramos todos los que conocíamos, estábamos lo mismo. Sí, Pues no nos llamaba la atención. No. Mira, nosotros aquí yo estuve en una casa que estábamos 4 de aquí, porque eran 2 familias. Sí. Entonces, éramos 4 de aquí de Segura y entonces cada una estaba con la madre y nosotras estábamos con los hijos. Yo estaba con un hijo, otra Isabel estaba con una hija y la que estaba con la abuela, que era la más vieja del todo, era otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, y eso nosotros no lo pasábamos porque nos íbamos al campo todos juntos, sí, toda la familia. Sí, sí. Y entonces, claro, la más mayor es que esa nos tenía, vamos, porque claro, era señora, y era la que mandaba lo que yo te eso, estoy pero diciendo. Luego nosotros 4 estábamos siempre, cuando estábamos juntas, nos íbamos al campo. A mí me decía, pero ¿otra vez te vas a tu pueblo? Yo no sé qué tienes en el pueblo que estás deseando de irte. Y yo le decía, digo, pues tengo a mi novio y a mi madre y a mi padre, mi familia, que es lo más importante para mí. ¿Y cómo te vas otra vez a tu pueblo? Yo me tenía hasta que hacía la mochila, digamos, para venirme en la maleta, la hacía casi que a escondidas, porque si no me tenía ya la cabeza mareada de que me venía... Habéis comentado antes... habéis estado comentando las dificultades y la necesidad que fue la razón principal que os llevó a iros. Y voy a hacer una ronda ahora, si no os importa, al contrario, empezando por Antonia. ¿Cuánto dinero ganabais y con ese dinero teníais gastos allí? ¿Mandabais todo el dinero a Segura? ¿Aportabais todo el dinero para el sustento de vuestros familiares aquí? ¿Cómo era esa situación? Pues yo no me acuerdo del dinero que ganaba porque no me acuerdo. Lo que sí sé que yo lo metía en una cartilla, se lo mandaba a mis padres. Si hacía falta comprarse un frigorífico, entre mi hermana, la mayor, y yo se compraba, o la televisión. Luego mi madre iba comprando, por ejemplo, el ajuar para cuando nos casáramos. Y bueno, si ellos no cogían más dinero, pues se lo dábamos nosotros. Siempre lo compartíamos porque tampoco lo que ganaba mi padre era para tirar cohetes. Entonces, pues así íbamos bien. Y yo igual, yo me acuerdo que me fui ganando, creo que eran 5.000 pesetas. Y cuando luego la señora vio que yo desempeñaba bien las labores y estaba allí, a una asistenta que tenía, la despidió y a mí me subió otras 500 pesetas en mi sueldo. Y yo también, lo mismo que dice mi prima. Primero me lo traía y luego ya el jefe me dijo, ¿por qué no te hago un cheque? Y por eso, pues también por evitar perderlo o lo que sea. Y lo cobraba aquí en el banco, aquí en Segura, pero lo mismo para mis padres. De hecho, yo lo tenía mi madre siempre guardado el dinero en la cómoda, como eso sí, y si le hacía falta, sin nada de nada, ella no había que pedir permiso, ella lo cogía. Sí. Y yo muchas veces yo le decía eso, porque mi hermano, por ejemplo, pues también tenía que pagar la seguridad social, porque ese tema tampoco está como ahora. Sí, exactamente. Tenían que pagar el sello, como se le decía. Al principio yo no tenía seguridad social al principio, luego ya sí, pero claro, no. Mi madre lo pagaba de lo que mi hermano y de lo que poquito que se ganaba. Y yo le decía, págalo, mamá, de mi dinero. Y, en fin, para ayudar porque además es que eso es que por lo menos a mí me satisfacía de aportar ese dinero, porque es que es que le hacía falta. Normal, yo ese dinero no lo consideraba como mío. Yo como fui la primera, esta es mi Antonia hermana, y María, así que yo fui la primera. Quedáis vosotras dos. La primera de la casa que me fui a trabajar. Yo ganaba 1.700 pesetas. ¿Qué hacías con ese dinero? Pues lo juntaba y cuando venía a los 3 meses se lo daba a mi madre. Yo no le ponía ni... Además que entonces la situación estaba mucho peor que cuando ya esta estuvo. Sí. O sea que entonces la cosa estaba más jodida. Porque lo primero de que mi madre eso arreglaba los tejados porque le caían las goteras. Igual que en casa. Y no tuvo más cojones que hablando malamente. Si mandabas todo el dinero para acá... No, yo no lo mandaba. ¿Lo traías? Yo lo traía. Claro. Porque yo
¿Qué gastos tenías tú entonces allí? Allí Y ninguno. gastábamos muy gastabas. poco, muy poco, No, muy poco. No salíamos ni ¿No a habéis los... todo a la vez que se mezcla? No salíamos ni a un bar ¿Veis ni cómo a yo nada. sabía que ibais a hablar? A nada. Y Si yo tomábamos un café, lo que hacía pues, era era eso, lo que que mi había. madre, que a los 3 meses, como yo venía de 3 en 3 meses, pues yo traía el dinero y se lo daba a mi madre. Mi madre, eso, las goteras, lo que fuera. No tenía más remedio que cogerlo. La última hora, una cartilla, pero a mí me decía la monja, que era la ministra, dice, a mí me decían Antoñita, y mi marido le da mucho coraje que me digan Antoñita, porque yo soy Antoñorra, más bien, para él. y le decía, me decía la Antoñita, pues tú ¿por qué no te sacas una cartilla? Digo, yo la tengo allí en el pueblo. Yo no tenía cartilla ni tenía nada, pero como yo tenía que entregarlo, porque la situación, ya le digo, que era de la primera. Y entonces, pues, como una mijina empeó, pues estaba la cosa. Luego ya, pues, la cosa una mijina, pues, respirando una mijina, pero vamos, que yo a última hora ya fue cuando yo ya me pude hacer de una mijina de una cartilla y meter algo, pero no era... María, tú eres de otra generación. Yo soy de otra generación. Yo me fui a cuidar al niño y entonces eran 3 meses y me pagaban 10.000 pesetas el mes. Y luego cuando ya me fui a la otra casa con estos señores que tenían los 2 niños, me pagaban 30.000 pesetas. Y ya en la última casa que estuve, pues me parece que llegué a ganar 50.000 pesetas. ¿Qué hacías con ese dinero, Mar? Pues ese dinero era para mi madre. Mi madre me lo administraba y era para Juan. Y bueno, para los gastos que tuvieran, porque es que entonces, hombre, que aquí la vida no estaba... Y ellos tenían, aparte de que nosotros, mis hermanos mayores, ya se habían ido, pero mi madre tenía 3 y luego después mi hermana estaba estudiando. Y entonces, claro, y además el sueldo era... Mi padre pues era lo que podía y entonces... que nunca, no sé, yo es una cosa que nunca me ha parecido mal. Ahora todo se ve mal, pero antes era eso. Y para la Juá. Y yo digo muchas veces, para la Juá, ahora eso no se lleva, pero eso no se lleva. Te compraban algo, claro, los madres y era algo una te cosa, iban era comprando. una obsesión, ¿sabes? Eso de la Juá era, pues este mes vamos a comprar 2 sábanas, pues el mes que viene vamos, ¿sabes? Era lo que había. Sí. Habéis comentado, alguien ha comentado durante la conversación que estáis teniendo, que no teníais seguro médico. Sí, claro. al principio yo no tenía. Entonces, yo no sé os si voy a hacer estaba una pregunta y me comentáis al respecto. ¿Se iba una a servir con seguro médico? ¿Había algún tipo de cobertura? Si enfermabas, ¿cómo se gestionaba esa situación? ¿Cómo era esa situación? Yo no sé si no tenía seguro porque como era también menor de edad, a lo mejor estaba dentro del seguro de mis padres, no lo sé. Yo sé que a mí me mordió un perro y entonces, lo siento, me mordió en la pierna, que tengo una buena cicatriz, y yo sé que llamaron enseguida a un médico amigo de la familia, vino el hombre, me lo cosió, me hizo lo que tuvo que hacer y yo ni pensé en el seguro. Luego ya mi padre pues ya empezó a obligarnos a que nos aseguraran. Y ya Sí nos que es aseguraron. verdad que estábamos en la cartilla de los padres, estábamos hasta Exactamente. bastante tiempo, Claro. quizás no sé si hasta los 20 o los 21. Sí. Pertenecíamos, digamos, a la cartilla del padre, lo que pasa que es que estábamos fuera del pueblo. Estaban fuera del pueblo. Había y- también y gente bonos. que si le pagaban la seguridad social ganaban menos. Menos, claro. Entonces preferían de ganar más y estar sin seguro. Sí. ¿Y si enfermabas, qué ocurría entonces? Pues Ellos no lo tienen sé. un médico, es que esta gente de Tienen dinero amistades tienen porque- siempre Sí, médico yo de familia o precisamente, ¿Trabajabais yo precisamente era médico. Aún estando enferma había Sí, que sí. seguir trabajando. Hombre, Sí, con yo las me muelas he y sacado con- muelas en Sevilla y venía, y en cuanto que ya me venía, me quitaba el algodón, tenía que De seguir las todas formas, tareas. tampoco hemos tenido Vamos. enfermedades Importante. fuertes como para decir. Claro no se que puede era con una trabajar, edad ¿no? que éramos Yo jóvenes porque tenía un estábamos seguro entonces bien. que tenía un seguro, pero por lo visto era como una póliza cuando nos daban, que nos pagaban, como una póliza. Yo nunca le eché cuenta a la póliza aquella de ni lo que ponía, ni lo que decía, ni lo que nada, ¿no? Lo que sí sé que una vez, cuando he averiguado, porque decían que si cobraban las que estaban del año no sé Trabajando. cuánto, que estaban el año de, yo que sé qué año, que trabajaron el año no sé qué. Resulta que yo ahí lo que tenía era no el tiempo que yo había trabajado,
sino el tiempo que le habían querido ellas poner como una póliza, que por lo que era que realmente no estarían pagando todo el tiempo. Ellos le tenían cogido eso como un contratista de obra, un tal Bocanegra, que era el que ponía el pompón para decir como un seguro, pero el seguro... Es que antes tampoco se pensaba en la jubilación ni en los nada. años que no tuve, estábamos a mí no me previstos. han salido cotizados. Es más, yo tuve que pedirlo a Sánchez Perrier, a Sevilla, porque yo no estaba en ordenadores. Y cuando me lo sacaron, dice, pero si tú no tienes nada más que yo no sé cuánto tiempo aquí cotizado. Yo sí que estuve, los años que estuve sí que no lo estuve habían edad de cotizado, alta. Nos tenían, Yo no he estado nunca. como luego llegaban las vacaciones, daban de baja. Porque Yo lo se que sí acababan que tuve un accidente. las niñas del colegio y nos daban de baja. Y esos meses pues no pagaban. Pues yo entonces no has cotizado los años que has estado allí trabajando. O sea que algunas cosas eran un poquito... Sí. Que había que... María, tú has dicho Yo no he tenido nunca seguro. Yo tuve un accidente y bueno, me pagó todo el tiempo que estuve en casa, ¿sabes? Tuve un accidente importante y entonces estuve todo el Acércate un pelín. Estuve todo el tiempo sin trabajar y entonces sí, luego él me pagó a mí porque estaba viudo, luego se quedó viudo el hombre y me pagó todos los meses que estuve en mi casa. Luego volví con el tiempo, pero es que los seguros no se estilan. Por ejemplo, mi hermana que sigue trabajando, mi hermana ya está segura hace ya muchos años. Porque es que hoy en día, como seas interna así, no te dejan estar trabajando como no estés asegurada. Porque es que hoy en día ya sí se lo juegan. Y antes no, antes le daba igual. Sí. ¿Cómo os miraban y os veían en el pueblo cuando veníais de Servir de Sevilla? Pues estupendamente. ¿Qué sensación? Bueno, pues Claro. Yo creo que bien. Además veníamos Hablar de modernas. una nuna. Veníamos como modernas. o sea, Claro, y entonces, vamos a ver, hay gente con mira que tú salías, tú nunca habías visto lo que nosotros hemos visto. Yo no sé, ellas que habrán visto más que yo, porque La diferencia sí nos causaba... Pero nosotros, yo en casa de estas señoras, por ejemplo, yo esas cosas de comida sobre todo, eso lo había visto yo en mi vida. Claro. Entonces no habíamos comido y nosotros, a mí me parecía bueno, y sobre todo entrar tú en esas casas y ver todo lo que tenían, eso es que te quedabas tú alucinada, ¿sabes? Era una cosa que tú decías, pero ¿esto cómo existe aquí? Y nosotros en el pueblo no tenemos Sí. nada. A mí me pasaba eso, mira, yo venía de Sevilla y yo lloraba los lunes cuando me iba, todos los lunes cuando me iba, pero cuando venía también lloraba algunas veces, porque ahora mismo me emociono, porque es que yo veo que en la casa donde yo estaba había 4 cuartos de baños Sí. completos, Las bañeras. con un aseo porque tenía consulta privada el médico ese en su casa, y en mi casa no había ni un simple cuarto de baño. Es que yo lloraba, yo decía, pero ¿por Mucha qué diferencia. nosotros no nos podemos merecer esto, ni mi madre, ni mi padre, que allí tengan... Sí, es verdad, como todo. Es que de verdad, lo que dices tú, un ¿Dónde? piso grande en República Argentina, un piso grande con tanta luz, con tantos los suelos blancos. Yo es que, vamos, Una cosa que yo... yo venía y me... quiero decirla. De Sevilla no nos hacían mal vista nada. Pero yo estuve sirviendo aquí en el pueblo y sí. Ahí ya éramos de otra categoría. Las que nos fuimos a servir aquí al pueblo no éramos lo mismo para la gente que nos servían. Eran más, yo qué sé. Como que nosotros éramos- de peor clase, digamos, pero vamos... Yo estuve sirviendo aquí unos pocos de años en una casa con una familia que estuve muy bien porque a mí me trataron bien y yo no digo... Pero que luego lo que era el entorno de la juventud, te miraba una amiguina como si yo había tenido unas amigas que no se habían ido a trabajar fuera porque no lo habían necesitado, ni si trabajaban en el pueblo porque no lo necesitarían. Pues ya Claro, era una amiguina. veníais, habéis dicho que veníais hasta como más modernas, más guapas. Hombre, claro, es que de allí por lo menos una amiguina. Hombre, algo nos comprábamos. Sí. de Aunque no ropa, te compraras claro, mucho y porque no te era podías de otra comprar. manera, Porque no te podías totalmente. comprar. Porque yo me No compré te un podía. abrigo largo que me de costó otra manera. dos sueldos. Y yo tuve aquella noche un dolor de cabeza malísimo. Claro. Y la monja, yo le decía, Pensando mira, en el dinero a mí del me abrigo. viene, ¿no? Pues- dame tú una pastilla porque qué dolor de cabeza tengo. Dice, pues no te la doy, Antoñita, porque tú
el dolor de cabeza que tiene porque te has gastado el dinero hoy en el abrigo. Qué pena, hay que ver. Pues eso me pasó también a mí, con Mira. el vestido ese, Qué el pena. abrigo largo ese que tenía un macho atrás, los lode o lobe o yo no sé cómo le llamaba. Y ese fueron 2 sueldos y pico. Claro. Mi madre me animaba Y nos porque daba la yo cosa- tenía unas chaquetas solo y el frío que pasábamos en la parada y en esto. Cómprate un abrigo, cómprate un abrigo. ¿Un abrigo? 2 meses Nosotros y en pico. esa época nuestra era diferente. Era Madre diferente. mía. La Porque nuestra, sí. Ahora las personas que están trabajando fuera también van a museos, Me acuerdo que era de... van a sitios a ver cosas. Nosotros es que también No, salíamos los yo jueves por la tarde no entré nunca y ni los en la domingos por catedral. tarde, entonces pues tampoco pensabas en ni a ver nada. Gracias a Dios lo vemos ahora, pero que en aquel Pero yo no vi tiempo nunca ni la Entonces, catedral, ni la nada. Giralda, Nada, sí, nada. sí, sí, Yo no vi nada de Ahora, Sevilla. ahora que hacéis mención a salidas, vamos a volver a hacer otra ronda. ¿Teníais tiempo libre y en qué lo empleabais? María, si quieres empezamos por aquí y vamos. Yo con los niños no tenía tiempo libre ninguno porque entonces no te dejaban. Yo no tenía ni tardes ni tenía nunca, solamente el fin de semana que venía. Luego ya después en la otra casa cuando estuve, ya como eran mucho más mayores, pues sí. Y yo luego me dediqué, cuando ya pude, pues a estudiar por las tardes. Me dejaron porque te tenían que dejar, no te creas tú que me costó 2 años ponerme a estudiar, porque no quería ni a la de 3. ¿Qué estudiaste? Estudié primero estética y luego hice peluquería. Y en una academia que me la pagaba yo. Pero no quería ni a la de 3. Entonces ya le dije, bueno, pues me voy. Y entonces ella dijo, bueno, pues venga, por las tardes. Entonces todas las tardes. Pero vamos, yo tenía que estar allí por la noche cuando llegaba, hacer la cena, todas esas cosas. Pero bueno, conseguí estudiar. Antonia, tiempo Pues, libre. Yo el tiempo libre era después de comer, nos daban un ratito y ya nos íbamos a nuestras habitaciones y que teníamos en un palomar arriba en la azotea. Teníamos la habitación, estaban todos juntos. Allí éramos todos juntos, allí 3 literas y otra cama sin nada. Y allí estábamos, te cosías algo, si tenías que lavarte alguna cosa, te ibas al lavadero y te lo lavabas. Y el ratito ese, luego ya había que empezar otra vez, porque en un colegio, pues claro, había que empezar a limpiar las clases, a barrer las clases, a fregarlas, los cuartos de baño, los pasillos, el salón de actos, aquello era hasta las 10 de la noche. Y parábamos a cenar y a darle de cenar a las niñas y luego otra vez que le había quedado las escaleras o lo que fuera, pues había que seguir la lucha. Trabajar se trabajaba mucho en un colegio, eso sí, trabajar se trabajaba mucho, pero bueno, yo estuve bien en el sentido de que lo pude aguantar, que ya te digo que Lole, tiempo libre. Yo el tiempo libre, pues eso, después ya de recoger de la mesa, pues tocaba plancha y tocaba esas cosas. Y el tiempo libre, pues la verdad, pues eso, pues escribí las cartas a la familia, hacer algunas labores. Eso. Y lo que dice también María, a mí sí que la hermana de mi jefe me empezaba a decir que por qué no iba a sacarme el graduado escolar. Y fui yo la que no fui a hacerlo, porque ahí habían estudiado todos los varones de la familia esa, y las mujeres no habían estudiado. Esa estaba soltera y se estaba sacando el graduado escolar, y a mí me animaba para que fuera, pero me pesa quizás de no haber ido, porque también podía haberme sacado el graduado, pero no lo veía yo, porque tampoco, con lo que tú estabas diciendo al principio, no nos inculcaban tampoco los padres a que estudiáramos. Claro. Y yo pues no fui. Y a mí me decía, yo cogía algunas veces las citas telefónicas porque llamaban porque tenía la consulta particular, y me decía, escribes y no te veo muchas faltas de ortografía, ¿por qué no vas? Y desde luego no me animé a sacármelo. ¿Qué recuerdos tienes de las cartas? Hoy de las cartas, madre Eran mía. cartas a la familia, ¿no? Las cartas a la familia, a mi hermano que se fue también a la mili, en fin, a las postales. Y luego, como también estábamos diciendo, la libertad que no esto. Yo iba, escribía la carta, tenía que cruzar la calle, estaba el buzón justo al cruzar la avenida de República Argentina. Y yo iba, señora, que voy a ir a echar la carta. Y vamos, es que pedíamos permiso para todo. Las cartas era lo que te mantenía unido a tu familia, A mi un familia. vínculo de comunicarte con ellos. Y cuando me iba, porque teléfono tampoco, No había. porque teléfono no había, si alguna necesidad llamábamos a casa de una vecina, de mi madre. Pero eso era en un caso extremo.
Y luego, pues mi novio estaba la central. Y ese sí, el lunes cuando me iba, pues me llamaba. Luego ya hasta el lunes, dentro de 15 días. La central ¿Conserva algunas cartas? Sí, sí que las tengo. Sí que tengo guardadas cartas. ¿Las vuelves a leer de vez en cuando? Que sí las... ¿Las vuelves a leer de vez en cuando para recordar? Bueno, algunas veces que las he mirado. Lo que están más guardadas que nada y no están así afables para poderlas leer, pero sí. Y tengo cartas también que mi hermano me escribió de la mili, también tengo algunas. ¿Tiempo libre y en qué lo dedicaba, Antonia? Bueno, pues ya te digo, como mi hermana enseguida empezó a lo del corte y confección, pues entonces ella hacía práctica y yo también cosía con ella. Nos hacíamos la ropa. Luego la dueña de la casa, la señora, le dio como 2 horas para hacer ropa para todo el mundo y le pagaba aparte a ella y yo le ayudaba. O hacía yo la plancha también, hacía la corcha de ganchillo, los puntos de cruz, y leía mucho. Eso era el tiempo libre, pero tampoco había tanto, no podía salir, ya estamos hablando. No, salí no. Salí los jueves y los domingos. Los jueves y los domingos por la tarde. Y los jueves íbamos a lo mejor a ver tiendas o ver Corte Inglés, por ejemplo, o cosas de esas, que nos llamaba la atención, como decimos todos. Sí. Y luego los domingos, por lo mejor, era el paseíto a la Plaza España, a ver allí... Sí, la Plaza España. A la Plaza España. Nosotros no. Y luego, a lo mejor, si yo recuerdo que yo llegaba a casa y yo tenía un cuaderno y yo apuntaba lo que había gastado. Y si a lo mejor por la tarde nos habíamos comido un pastel en una confitería, ya no nos tomábamos la cerveza, que yo recuerdo, y al pez de espada nos tomábamos una caña con unos calamares riquísimos, pero si no me había comido el pastel, o me comía el pastel o me tomaba la cerveza. Es que todo el afán era guardar. Estábamos en la República Argentina, coño, donde dice esta. Me ha llamado la atención lo que habéis comentado. En la Gran Plaza, yo estaba en la Gran Plaza, Marqués de Pifma. Marqués de Nervión. Me ha llamado la atención, Lole, cuando has comentado que te impresionó mucho, y creo que María, tú también, la diferencia de las casas. ¿Cómo eran las casas? ¿Por qué os impactaba tanto? Bueno, Lole, tú ya has hecho una buena reflexión de que cuando volvías pensabas por qué aquí en mi familia no podemos o no tenemos esto, ¿no? ¿Cómo eran las casas? Las casas, donde yo trabajaba, tenía 2 entradas, 2 puertas. Tenía la puerta principal y la puerta de servicio. Y la puerta de servicio. Y entonces la puerta principal era para las personas que venían y la puerta de servicio era para nosotros y para el lechero, para el panadero, para el portero, para el portero. Y entonces, pero a lo mejor el piso, tú te puedes imaginar que tú entrabas por una puerta y salías y el piso tendría 300 metros cuadrados. Claro. Sí. Y ahora cada hijo tenía, donde yo vivía, la señora tenía una habitación que tenía la habitación, la terraza, el cuarto de baño, un vestidor, eso eran de ellos. Y luego los hijos tenían unas habitaciones y cada hijo tenía un cuarto de baño. Entonces, claro, tú venías aquí y veías la palangana de tu casa. En el palanganero. Y luego tenías un cuarto de baño expresamente solamente para las personas que venían de visita. Entonces, claro... Yo quizá en ese caso, quizá la tuya sería todavía más lujosa que la mía, pero la casa donde yo estuve, pero la casa esta en República Argentina daba a una esquina, tenía una terraza para un lado, otra para otro, mucha luz. El parqué, eso no lo había visto en mi vida, el parqué, salón aquel y aquello del suelo ese de madera y todo. Como te digo, que también dije antes, que la asistenta cuando venía limpiaba esa parte, limpiaba ese salón, que era para cuando algunas veces hacían unas fiestas o cosas, y yo ya me decía a mí, ¿y tú sabrías también encerar el piso este? ¿Por qué? ¿No? Pues venga. Y yo veía eso, la diferencia de eso, abismal. Luego mi madre, ya estando yo en Sevilla, hizo la obra que hizo la pobre con un préstamo. Y eso que yo también, pues en eso también colaboré. También
Yo le di el dinero para todos, para todo el país. Sí. Luego lo que pasa, claro, ella pero tenía entonces ya sábanas hizo de un hilo, cuartito de baño, pero y los paños de cocina, que yo siempre, mi madre que estaba loca siempre con los paños de cocina, decía, si mira mi madre todos los paños que tiene que esta mujer. Claro, pero bueno, mucha diferencia. Mucha. A mí lo que también me daba mucho coraje era de la diferencia a la hora de comer, porque ellos, los cubiertos de ellos y los platos, eso no lo podías tú tocar. Tú tenías tus cubiertos, tus platos, tus vasos, y tú no te podías nunca... Siempre bueno, y si te veían algún día bebiendo en el vaso de ellos, bueno, ¿usted por qué está bebiendo en ese vaso? Un ¿no? Porque poquito, estaba aquí, pero no. Sí, los cubiertos de Eso plata tenía, que encima esa gente eran eran malísimos, para eso se ponían estrictos. verde enseguida, Sí. sí, pero... yo tú no ves eso, a lo mejor tanto los cubiertos, las cosas esas, eso así Pues no tenía había. tampoco, en ese caso, No había nosotros tampoco. más eso. Yo en el colegio Pero no, esas cosas no. En el sí, colegio lo que he todo. dicho antes, lo de la habitación, lo de ver la tele, incluso eran una familia que, como te digo, 3 de las hermanas eran monjas y la otra que estaba soltera. Los demás todos estudiaron carreras y carreras muy buenas. Y de hecho uno tiene el Instituto de Carmona, lleva puesto el nombre de un hermano de don Fernando, porque ese era químico y fue muy importante. No sé si todavía vive. Y eso, y no tenían tanta... sí de religión y de cosas de esas. Ya te digo, que la tele, estábamos viendo a lo mejor la serie de Curro Jiménez, y como Curro Jiménez, pero tan conquistador, y se ponían dándose besos y eso, por la señora en cuanto que veía eso, que a eso sí que nos llamaban, a la tata y a mí, para que viéramos la serie de Curro Jiménez, pero en cuanto que las escenas se ponían un poquito así, a la iba ella, apagaba la tele, los niños y nosotras, venga, Sí, a la cama. No le Sí, gustaba es la verdad. pornografía. No le gustaban esas Pues cosas. ellos veían la televisión en el salón y entonces el comedor estaba seguido y había unas alfombras grandes y mi hermana y yo nos tendíamos en la alfombra y así veíamos la Pues televisión. mira. Ya una vez con todo recogido, claro. Ahí veíamos la televisión. Y tendidos yo en la también, alfombra. si los sábados, que por lo general salían a lo mejor algunas veces, algunos sábados ellos de irse con los amigos y tomarse algo por ahí, entonces sí que veíamos la tele, Sí, claro. con los niños, poníamos alguna película. Que yo me reía porque la tata estaba sorda, y cuando estaba viendo la película y eso le decía, al mayor de hecho le decía, José, ¿cuál es el malo? Para ella ahí cogiéndole una mijina del hilo de la película, porque la pobre es que no se enteraba, estaba muy sorda. Bueno, vamos a hacer solo un alto en el camino, 1 minuto o 2 minutos de descanso, y después continuamos con la conversación. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte de la tarde que estamos pasando con vosotras, que para mí, sinceramente, es muy amena, ¿no? Estoy aprendiendo un montón y hay algunas cosillas que me están removiendo un poquillo el corazoncillo cuando os oigo hablar, porque no me imagino esos años en nuestros pueblos aquí, tener que irse a la ciudad y todo lo que tuvisteis que dejar atrás, ¿no? Estábamos hablando anteriormente, creo que la última pregunta de la primera parte estaba relacionada con el tiempo libre. Y se me olvidó preguntaros antes si teníais vacaciones. Sí. Y si las vacaciones aprovechabais para venir a ver a la familia o quedabais allí. Sí. La capea. Sí. Era lo que siempre nosotros buscábamos. Yo venía más tiempo por eso, porque como era un colegio, por los meses que no estaban ya eso, cuando terminábamos de limpiar el colegio, de todo el colegio, se hacía la limpieza, y ya en agosto por ahí, pues nos veníamos, y estábamos agosto y septiembre ya nos íbamos después de la capea. Pero Al empezar. pagar no, tampoco nos pagaban. No.
No, pues a mí las vacaciones sí Yo que eran siempre pagadas. me Nosotros pagaban las las mías sí. vacaciones. A nosotros El las mes de vacaciones- vacaciones yo lo- repartido entre todo el año, pero A Yo nosotros no tenía nos un mes- pagaban nada. Ese tiempo estábamos aquí lo que de pasa es que, vacaciones, claro, pero por venían cuenta nuestra. un fin de semana al mes o otro fin de semana y ya tenías ahí 2 o 3 No, días. yo eran 15 y 15 días lo que cogía. Que en la capea luego no le hacía tanta gracia de que me fuera yo porque ya allí en Sevilla habían empezado los colegios. Entonces, pero yo le decía, digo, pues yo la capea es la capea es La sagrada. fiesta del pueblo siempre. Entonces yo me iba después ya de que acababa la capea. Pero Era lo que Luego claro, en Navidades nos daban una cesta muy buena de, bueno, sí. de cosas de Navidades, en mi caso sí. yo tanto como ¿Tenía no- cesta de Navidad? ¿Tenía? Sí, Antonio? en Navidades sí, una ¿Y cesta. vosotras también? completísima. Yo tanto como cesta no, Sí. yo tanto como cesta no, pero él Tampoco. era médico y le regalaban tantísimas cosas porque luego pasa eso, que a quien más tiene más le regalan, pero bueno, se lo regalarían también por sus motivos, porque sería buen médico, digo yo. Y a mí me decía en cuanto que esto, Lole, ¿te quieres llevar unas botellitas? ¿Te quieres llevar algo para tu madre? Y esto, yo sí, yo venía... Que mi padre, el pobre, lo recuerdo con mucho eso, porque los lunes iba siempre, cuando venía, cada 15 días, iba siempre a llevarme a la parada a despedirme. Y yo decía algunas veces, mejor tenía que venir el sábado cuando vengo, porque venía algunas veces cargada, porque me daba botellas. Y yo, si me daba una botella de vino, de lo que fuera, yo eso todo para casa. Mantecao, en fin, de cosas de esas. Y en la época esta de las naranjas, que tenían naranjas, aquí mi hermana, que me venía yo con el bolso, me traía la ropa a la justa para meter naranja. Y ella me decía, uy, qué naranja más buena. Yo si estuviera allí me estaría un día entero comiendo naranja. Eso no se me ha olvidado nunca. No iba a comer nada más que naranja. ¿Qué naranjas más buenas? Pues imagínate. Y yo estaba desde República Argentina hasta donde iba a las Tellesas. Yo no cogía nunca un taxi, por cargar que fuera. Eso sería la edad, había que ahorrar. Y yo iba con el bolso, tenía hasta que descansar muchas veces porque es que no podía. Y ya te digo, y aquí, cuando llegaba aquí, que me dejaba las Tellesas ahí en lo de Laureano y subí la cuesta con la, A nosotros también con la nos daban carga. algo, pero vamos, tampoco era mucha Una exageración. Nos cesta. daban lo que Y les Reyes parecía de hecho y nos también, daban. un regalo. Yo Reyes me Pero parece que no, Reyes Reyes tampoco. A no. nosotros nada más que nos daban alguna atención en la Navidad y ya está. No, En el colegio. el tiempo libre, por lo que os he estado escuchando, lo que hacíais era salir a pasear, ¿no? Sí. Con amigas del pueblo de Segura. Claro. Sí. ¿Hicisteis alguna vez alguna actividad un poco diferente? ¿Fuisteis al cine alguna vez? Sí. Yo recuerdo de haber ido una vez al cine, recuerdo. No sé si fue con vosotros Sí, o con sí. mi prima Curry. Ujú. Sí, al cine íbamos. Una nuestro, vez, sí. pero uy, eso Al yo teatro no como íbamos. que era Y yo creo que los museos demasiado. estaban cerrados o por la tarde que salíamos. De todas formas, con la edad que teníamos, no pensábamos en Esas nada de cosas eso. no se o sea que pensaban. No, es que no teníamos así como para ver cosas de cultura Luego también en conocía general, a gente que ¿no? estaban, yo conocía a muchas muchachas de pueblo, de las que estaban allí, de los pueblos de alrededor. Entonces con esa gente también tenías mucho, porque a lo mejor estaba trabajando enfrente, arriba, abajo, Sí. y entonces pues siempre Sí, tenía, hacías amistad. sobre todo los pueblos de alrededor, Alcalá del Río, Sí. Valencina, todo esto, había muchísima gente también, igual que nosotros. Y luego había gente muy mayor, que a mí siempre me resultaba, porque siempre decían, ¿tú sabes cómo nos decían a nosotros cuando estábamos en el parque, que cuidábamos a los niños? Las marmotas. Y eso lo escuché yo en la serie de Emilio Aragón, cuando le cantaron una vez en los carnavales, que le cantaron a ella, a la que era la muchacha de Emilio Aragón, le cantaron eso de las marmotas de Andalucía. Y yo sabía que las marmotas le decían a las empleadas de hogar. Yo no sé vosotras, pero yo tenía uniforme. Ah, sí, yo Yo también. tenía Sí, uniforme. Y delantal. El Sí, uniforme sí, clásico sí, de sí. rayitas así Sí, o de sí, cuadro. sí, eso estaba metido en el bote. Sí, eso teníamos estaba uniforme. siempre, sí. Ahora que habéis comentado esto último, ¿tenéis la sensación o pensáis que el trabajo que desarrollabais estaba valorado? No, cualquier de las mujeres de hoy en día no está mal. El trabajo en sí de la casa, no el trabajo, cualquier trabajo. Tú haces un trabajo en tu casa y tú lo haces por tu familia, porque es por tus hijos, tu marido, todo eso. Pero ahí en un trabajo que nadie te lo va, ellos te pagan, tienen porque tú le hagas las cosas, pero a ti no te agradecen nadie nada. No, es tu obligación. Además, por eso te pagan y ya te está. pagan,
Claro. Te estaban pagando y como que Sí, tampoco sí. era, pues Sí. lo trabajas, lo pago, pago yo. pues O ya a lo está. mejor estaban limpiando el cuarto de baño y a lo mejor pues llegaba, bueno, se metía en el cuarto de baño y te ponía en el cuarto de baño otra vez como si tú no hubiese hecho nada. A lo mejor tú el cuarto de baño tienes que hacer 4 o 5 veces, ¿sabes? Y no lo hagas, No, porque no, es tu trabajo, exactamente, ¿sabes? es tu Entonces, trabajo. valorado, yo pienso que era lo peor, lo más desagradecido. Y luego también a mí otra cosa que también, a mí no me lo llamaban, pero decirte la muchacha. Sí. Sí. A mí me decían Lole, desde luego, a mí me llamaban, me decían Pero Lole. esta que- Lo mismo que otra cosa que también estaba una prima mía, que es Asunción, y a esa dice que le daba mucho coraje de que cuando a lo mejor la tenían que llamar, en vez de llamarla Asunción o Asu o lo que fuera, le daba con el cubierto en el plato, ta, 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 Sí. ta, O la llamándola campana. o la campana. Sí, Y llamaba ella, así. y mi prima, que también es Con la así, decía, campana. pues yo hasta que no me diga mi nombre no voy. ¿Notabais esa diferencia de Sí. clases en el Sí, comportamiento? En el Ah. caso mío no No, yo era tampoco. tanto, pero en otras casas sí que, en algunas casas sí que era... Yo ya te digo, yo en esta casa, que éramos las 4, que éramos de aquí de Segura, que nos íbamos en el verano, eso era, madre mía, la señora, la vieja del todo, esa nos tenía un clasismo a todas, luego las otras no, porque eran más jóvenes. Pero la señora que Chari se daba unos lotes de llorar porque la señora la trataba fatal, pero mal, ¿eh? Yo le sacaba la cara, bueno, que muchas veces lo refiere. A ella yo le digo, tu señora me va a pegar a mí cualquier día, porque yo siempre sacaba la cara por ella porque me daba muchísima pena que la trataba tan mal. La trataba fatal. Y ella encima que lloraba, porque a lo mejor decía, eres tonta, que ha dejado. Y yo le decía, bueno, señora, tampoco se ponga usted así, que tampoco... Y ella era... Y Chari ha seguido llorando toda la vida. Y yo como iba muchas veces, y cuando estábamos las 4 juntas, yo es que no podía, porque la trataba mal. Porque ella venía ya, era otra... Sí, las personas mayores ya son más... Era Las más personas mayor. mayores, en ese caso te Sí. digo yo, la tata, como yo estaba con una mujer mayor, tenía otras cosas todavía más antiguas, que habían estado más sometidas. Pues ella a lo mejor, ella le daba lo mejor porque llegaba mi prima, que salíamos los jueves, pues me traía muchas veces por la cama de la amargura porque el cuarto baño lo compartíamos. Y ahora ella se metía en el cuarto baño, se ponía a arreglar, se echaba una vida y yo me tenía que ir. Entonces yo ya le fui cogiéndole los trucos. Yo sí tenía un ratino a mediodía antes de que vinieran los niños del colegio, cogía, me daba una ducha y yo ya sacaba mi bolso de aseo, sacaba lo que fuera y para cuando ella salía del cuarto baño yo ya me había ido. Claro, Porque sí, mi sí. prima Asunción Eso sí. llegaba y íbamos a salir. Pues tú, ¿hoy qué te has ido? ¿Que no te has duchado siquiera? Y le digo, sí, me duché. Todavía te tenía Pero yo controlado. ya le cogí ya los trucos, porque luego me decía, no, es que no te escuché que llamaste, como estaba sorda tenía la disculpa. Y yo pues entonces tenía que salir yo tarde a la hora que... Ya. Después de que teníamos Porque que ella sí que aguantar tenía lo esas que, cosas. teníamos que aguantar allí. Porque si te tocaba salir, Y pues dejar nuestros procurabas padres. adelantar la cocina, adelantar todo, para cuanto que ya eso coge y salir el rato de paseo. Porque es otra cosa, que teníamos que estar antes de las 10 en Sí, casa. sí, sí, Se está cerraba claro. la portería Sí, sí, y... antes de las 10 había que estar. Y antes de Yo las lo que 10 pasa es tenías que estar en también casa. Ella a lo mejor ha trabajado en una, yo como he trabajado en 3, pues tengo otro punto de vista porque son 3 matrimonios diferentes. Y entonces, claro, Cada uno- era muy diferente. La persona que tenía mucho más dinero, pues era mucho más diferente que el matrimonio que era más joven, Sí. porque tenía sus hijos, te necesitaban. También tenía un clasismo porque ellos venían de familia, uno, su padre era coronel, el otro, entonces tú tenías, pero bueno, era muy diferente trabajar. Y cuando peor se trabajaba era con la gente que era mucho más mayores. Bueno, pues el jefe mío era capitán cuando yo me fui y siguió ascendiendo. Y en el hospital militar se jubiló con el grado máximo, además de que era director ya del hospital. Pero luego eran muy como normales, no eran... Los hombres en las familias eran más normales ellos que ella. Sí, eso Ella siempre era era más muy- estira. Ella era señora y a ellos si tú eso no había problema, pero a ella sí. Y la señora, Sí, que mi la hermana señora, vino conmigo a llevarme a Sevilla la primera vez cuando yo me fui, aquello una anécdota que también lo cuento. ¿Te acuerdas que salió la señora a abrirnos? Y la señora pues tenía una faldita así de pana muy normalina, que es que le preguntó a mi hermana que y la señora, ¿Quién te iba a pensar? porque no la vimos, no, por eso te digo que era muy... Con la corona y todo. Sí.
Ay, pero yo eso... A ella se les llamaba señora. Señora. A ellos Sí, se señora. les llamaban, Por su por ejemplo, nombre. don Antonio. Don Fernando. Yo me acuerdo que tenía uno que le llamaba Don Paco y decía, no me llames Don Paco que me parezco ahora de la película. Decía, llámame Don Francisco. Pero vamos, Sí, siempre... siempre don por Don delante, Paco, sí. Don Paco, y decía, pero ella sí, ella siempre señora. Señora Sí. para acá, señora Sí, para allá. sí, sí, exactamente. Señora, lo que usted quiera. Pero Oh. yo aquello de esto lo he contado muchas veces porque es que es verdad, era muy sencilla. La mujer muy sencilla. Muy natural, vamos, como nosotros. Era muy buena vestidas gente, en la casa. verdad, O pero sea que- la vimos con eso, Sí, que sí. la ropa mismo, yo me esperaba, es Ya, verdad, ya, yo me era más esperaba una elegante. señora como más elegante vestida, no sé. Pero ella sí, ella se metía en la cocina, hace con la tata de la comida, o sea que era... Y mi hermana aquel día eso, A ver. y la señora, y... ¿Cuándo y por qué acabó la experiencia? ¿Cuándo y por qué? Yo porque me vine para casarme ya, que ya era época de o te casas o te casas. No por otra cosa, sino no porque no te puedas. No, sino porque antes te venías porque te ibas a casar. Entonces ya se acababa, tú o ya los hijos eran muy mayores, ya ellos no necesitaban tampoco tanto. Yo en particular me vine porque me iba a casar. Y entonces me vine el año ese antes y ya está. Pero vamos, ellos ya después, lo que pasa que claro, que ya pasó también la época esta de que ya no necesitaban a tanta gente interna en casa. Y ha habido además, que eso se nota muchísimo, ahora viene la gente de por ahí. A mí me hace ahora muchísima gracia cuando esta gente que vienen de por ahí, que dicen que están mal. Y le digo, mal estábamos nosotros, ellas Sí. que van a estar mal. Si ellas ganan aquí un sueldazo y nosotros, por el dinero que nosotros ganábamos, lo que teníamos que hacer todos los días. Entonces yo cuando la gente, yo eso no me lo explico aquí cuando dicen, es que las pobres que vienen de su país, nosotros no veníamos del país, pero veníamos del pueblo que era como Sí, si veníamos estuviéramos en otro como- país. Pero que tú Yo la verdad eso no... Yo digo muchas veces que me No, acuerdo no de mi entiendo. madre. Mi madre lloraba porque cuando yo me vine y esta se fue. Y yo me fui a las máquinas, donde había estado ella. Porque resurgió otra mijina Y mi y... madre... Antonia, ¿cuándo fue cuando tú regresaste y por qué? ¿Porque empezaste a trabajar en las máquinas aquí, como dices? ¿O cuál fue la razón por la que...? 74, 73, 74 fue, ¿no? Yo me fui en el 75 a Sevilla. Ese año. Y Esos tú, años y tú fueron. estabas aquí ya. Ya estaba yo aquí. Tú estabas aquí ¿Y por ya. qué decidiste...? Yo ya no me fui a eso porque yo ya me tenía que ir a una casa. Y como ya había tenido la experiencia que en la casa no... De hecho, porque no, un hermano de mi jefe, yo estaba en el quinto y en el sexto estaba el otro hermano y necesitó muchacha, yo como decíamos eso, y vamos, me que se lo dije yo a ella, que íbamos a estar Pero las que dos. no, que yo no me Pero veía- luego, que no entonces me su veía. novio, que entonces era su novio, no poco quiso que se fuera. Porque como se había ya venido mala, Ya no tampoco tenía- quería ya que se fuera. Y aguantó aquí en el pueblo pues, Pero que yo ganando digo también, menos y... menos, a ver, lo que Claro. había. Pero que yo te digo que también, ahora dice esta lo de la gente esa, y lo que nuestros padres pasaban, porque nos teníamos que ir. Claro, Porque yo mi madre la claro, lloraba y a sí, mi padre Claro, Yo claro, también. Cuando claro. se iba esta que yo Hombre, estaba aquí. claro. Sí. Y si esta estaba Normal. aquí antes y yo estaba afuera, pues la vería ella. Y cuando te mi fuiste, canina, y cuando mi te cana, fuiste pues tú decía a mi Badajoz, canina que se tenía que ir, mira, y cuando me fui a Badajoz no te digo pues nada. cuando te fuiste tú a Badajoz, pues lloraba mamá, lloraba papá, lloraba yo, Pues eso- porque mi eso- hermana se había ido y Lo hemos claro, es pasado, que Fue mi era... hermana, o sea, porque yo era que mayor, esa gente claro. también lo De ella han no pasado. cabía. Nosotros también, además, cada persona es de una manera. A lo mejor hay gente que no lloran, pero nosotros éramos muchos llorones. Y yo- Éramos mi muy... madre, Lole, tú... mi madre, mi padre, mi padre y mi madre, pues yo Sí. teníamos... Y encima luego mis padres también eran muy eso. Mi padre... pues, Que eran muy estaba- preocupados, Sufrieron, eran muy preocupados sí. de siempre. Sufrieron vuestra ausencia. Eso ¿no? tuvimos Sí, que sí, pasarlo sí. por irnos nosotros a... Aunque luego cuando nos veían, pues se alegraban. ¿no? Hombre, Pero claro, que- es que Sí, se como... reconocían las cosas, pero que había que estar fuera. Sí, sí. Lole, ¿cuándo regresaste y por qué? Yo regresé pues, para casarme. Me casé joven. Sabéis que esto luego yo lo saco en clase con Blanca y comento con ellos. Que está, veo que está ahí tomando nota mentalmente para luego. Me casé joven porque mi marido me lleva 6 años y yo veía que poco íbamos a negociar más, porque los padres también pues, tenían una forma de casar a los hijos más bien. Los capitales no iban a...
Y vamos, que mi marido trabajaba para su casa y no tenía tampoco eso. Digo, pues venga, nos fuimos, nos llevábamos saliendo un año, si acaso, y me fui en plena, esto como yo le digo a la gente esta joven, yo tenía la misma euforia de esa de novio que cualquiera de los de ahora. Y eso, y tuve 4 años y decidimos de casarnos, y dice, porque aquí vamos a estar con cartas para arriba, cartas para abajo, venga, a liar la manta a la cabeza y nos casamos. Y me vine eso, para casarme. ¿Te acuerdas la fecha, el año? Sí, en el 79. 79. Me casé. Me vine un mes antes, nada, para limpiar un poco la casa que me dejó mi suegra, para limpiar un poco la casa que me dejó mi suegra de casarnos, un mes antes me vine. Antonia, ¿tú cuándo regresaste y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Pues la razón fue que yo me eché novio del pueblo y como estaba en Sevilla, él vivía en Madrid. Entonces pues ya decidí irme a trabajar a Madrid a otra casa, 1 año. Era un matrimonio mayor con 2 hijas mayores y estuve allí 1 año y luego ya decidimos casarnos al año. Estamos terminando ya la sesión de radio, pero os quería preguntar antes de cerrar el programa. ¿Os arrepentís de algo? No. ¿O volveríais a...? No, yo lo único que me arrepiento de que aquí en aquella época no hubiésemos trabajado en el Corte Inglés o en una zapatería, que todo el mundo nos teníamos que ir a trabajar en una casa. Claro. Eso es lo que yo siempre pensaba. Yo decía, y yo cuando estaba aquí decía, ¿por qué nosotros no trabajamos en una tienda? Pues yo, porque y decía, pues no sé, porque pero todo el mundo ¿no trabaja. ¿Pedirían algo de estudio? No, también en pero es que había muchísimas tiendas que no te pedían nada. Pero es que nosotros es que estábamos es lo como lo que había. Y entonces nos hicimos a lo que había. Sí. Y luego ya cuando hemos sido más mayor, yo por ejemplo cuando ya sabía que podía estudiar, que no había tampoco ninguna, pero al principio todo el mundo nos teníamos que ir a servir. Es que es lo que era lo que había. Pero es que era la única manera de ganar dinero, que es a lo que íbamos, porque si nos colocábamos en una zapatería teníamos que vivir en algún sitio, pero comer aparte. Ni tenías estudio, ni no se estilaba tampoco. No se estilaba para nada. Y tenías que pagar. Y de irnos a trabajar y está interna, porque es que era una forma de que todo lo que ganaba, digamos, era libre. Porque si te ibas a algún sitio... Aprendes muchísimo de la gente, de la familia. Aprendes mucho de cómo son cada familia, cómo viven. Yo la verdad no me arrepiento nunca Yo tampoco. de haberlos conocido. Bueno, con sus cosas buenas y malas. Exactamente, por supuesto que sí. Siempre hay cosas buenas y malas. Sí, claro. Y has aprendido y te has ido sola, has salido de un pueblo y sabes... Porque eso tampoco todo el mundo tiene hacerlo. valor de hacerlo, exactamente. Que ahí lo ve como Antonia se puso mala, pero hay mucha gente aquí que se pusieron malas, se tuvieron que venir. Claro. Hombre, la de frente de mi casa, pues dice que le pasó lo mismo, que ya y le cuenta de otra gente que también de eso, pues, que no eran capaces de estar allí solos en eso, y pues se acordaban de su madre, de su padre, y esa rutina, pues te traía eso en el estómago, y era el estómago el que mandaba. Lo que nosotros hemos conocido, yo por ejemplo, la feria de Sevilla. ¿Ya conoces la feria? Yo cuando fui la primera vez a la feria con 2 niños, date tu cuenta, es que la Navidad, es que no tiene nada que ver, es que eso, a mí eso todavía lo recuerdo, lo bien que yo me lo pasaba con esos niños. Que tú ibas yo con 15, 16 años, fíjate con 2 niños que te cargar de bocadillo y de todo para pasar ahora el día. Ahora tú pendiente que no se te perdieran los niños. Porque, claro, yo eso no, pero eso, ahora la Navidad que te iba a ver todos los portalitos del mundo, eso no lo hemos vivido nosotros aquí. Yo cuando veía la Navidad en Sevilla, eso era precioso. ¿Cómo? ¿De qué manera lo íbamos a ver si no hubiésemos ido así? Yo tanto como tú dices, María, no, porque yo en Navidad me venía, los días críticos, eso me venía. En la feria, ellos mismos no eran mucho de feria, se iban a Carmona. Yo me venía para ese fin de semana, sí o sí, vamos, intentaría de que me cuadrara con el que a mí me tocaba, o me venía 2 fines de semana seguidos porque cogía la feria. Pero casi siempre luego esas cosas las pasaba aquí en el pueblo. Antonia, ¿te arrepientes de algo? Yo no. De la experiencia de haber tenido... Me arrepiento de eso. Hombre, lo que digo es que me hubiera gustado estar más tiempo trabajando para tener más, para haber tenido Pero como ya le digo que me vine con lo del colegio por medio de que nos metieron mucho... Vamos, que nos metió la pata. Que nos metió la pata una de las que vino.
Y entonces, pues, encorajar nos pusimos y dijimos, pues, esta mujer nos va a poner a nosotros, pues, que si no, quizá hubiera estado yo más tiempo todavía allí en el colegio, porque yo, la verdad, que yo no estaba mal, yo estaba bien, yo estaba contenta, aunque trabajábamos mucho. Antonia, ¿te arrepientes de la experiencia? ¿Volvería? Bueno, pues es que no sé si volvería o no. Es que eran las circunstancias que había antes, ahora ya todo es distinto y ya pues no he pensado nunca si me arrepiento o no. Era lo que había. Y nos tocó, como todo el mundo que aquello. Conocíamos lo hacía, pues nos tocó y ya está. Y nos tocó esa época. No. Exactamente. No Bueno, podemos pues yo cambiarla. Sí. De corazón os agradezco vuestras palabras y haberos robado una tarde, aunque creo que se está aquí mejor hablando que ahí fuera, ¿no? En la calle se está de miedo. Nada, en nombre de la Asociación El Bujío de Segura de León, os agradecemos haber aceptado la invitación para compartir vuestra experiencia. Tomo nota. Igual dentro de una semana o dos llamo por teléfono por si queréis venir a contar vuestra experiencia a las alumnas y a los alumnos del instituto, porque se me acaba de encender una bombilla. Una idea, ¿no? Una idea nueva. Y creo que sería una experiencia también interesante que... Hombre, yo le digo a mi hija eso muchas veces, ahora cuando con la edad que tiene, yo le digo, yo Blanca, yo te veo a ti con 18 años... que tú tienes ahora 18 y yo que me fui con 13. Y yo digo, ¿y yo cómo me iría con 13? Sí. Fíjate, y con niños, y te entregaron los niños ahí así, dice, vamos, que yo no había cogido en la vida. Me pasaron de todas las cosas del mundo que se puede pasar, de todo lo malo. Pero luego el pobre aguantó 3 meses conmigo. Que se lo pregunten a él a ver cómo lo pasó. El pobre niño. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada. Y hasta la próxima. Muy bien, pues nada, cuando se te ocurra otra cosa, como la edad que tenemos, a lo mejor hemos... Las paellas.